Pon atención en esta escena. Una adolescente está atada, con los ojos cubiertos, esperando lo que cree que es una sorpresa. Frente a ella, otras chicas se mueven con total tranquilidad. Hablan, sonríen, como si nada estuviera fuera de lugar. No hay prisa, no hay tensión visible, solo una calma que resulta difícil de explicar sabiendo lo que ocurrirá segundos después. Todo está siendo grabado. Ese video, capturado en México, no solo documentó los últimos momentos de la víctima, sino que terminó llegando a manos de su propia madre, convirtiéndose en una de las piezas más perturbadoras de este caso. Te recomiendo quedarte hasta el final de este video para conocer todos los detalles de esta historia. El caso de Leila Montserrat. ¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad que habita en la mente humana? Durante siglos, la mujer ha sido vista como símbolo de cuidado, vida y protección. Pero la historia también guarda otro rostro, uno mucho más oscuro. Porque, aunque cueste admitirlo, la maldad no entiende de géneros. Y en ocasiones, detrás de una sonrisa amable o de una vida aparentemente normal, puede esconderse una mente capaz de cometer los crímenes más fríos y perturbadores. En Mujeres Peligrosas analizaremos casos reales de mujeres que cruzaron esa línea de la que no hay regreso. Mi nombre es Valeria López, y 3 veces por semana exploraremos juntos estas historias. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, deja tu me gusta, y suscríbete para no perderte ningún caso. Y ahora sí, comencemos. La noche del 25 de septiembre de 2025, una adolescente llamada Leila Montserrat, de 15 años, se encontraba junto a su madre, Carmen, en una celebración infantil. Ambas habían pasado varias horas compartiendo con otros asistentes en un ambiente tranquilo. En medio de esa rutina, la joven le dijo a su madre que regresaría a casa antes que ella, asegurándole que la esperaría allí. Antes de que se fuera, Carmen le pidió que no se desviara del camino ni saliera nuevamente. Después de esa conversación, la madre permaneció aproximadamente 20 minutos más en la reunión. Durante ese lapso, notó que un vehículo pasó por la zona a gran velocidad. Un detalle que en ese momento no parecía tener mayor relevancia, pero que quedaría registrado en su memoria. Al regresar a su casa, la mujer se encontró con que su hija no estaba. La ausencia no coincidía con lo que habían acordado minutos antes. Intentó comunicarse con ella a través del teléfono celular, pero no obtuvo respuesta. Ante la falta de contacto, salió a buscarla en los alrededores, recorriendo el trayecto que debía haber seguido, pero no logró encontrarla ni obtener información sobre su paradero. Con el paso de los minutos, la situación dejó de parecer un simple retraso. La falta de respuesta y la ausencia total de indicios marcaron el inicio de una búsqueda que, desde ese momento, se volvería urgente para la familia. Tras la desaparición, la ausencia de la joven se extendió durante varios días sin que hubiera información clara sobre su paradero. Ante la falta de respuestas, su madre acudió a las autoridades para reportarla como desaparecida. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes y su búsqueda comenzó a difundirse con urgencia. Colectivos de personas desaparecidas, vecinos y conocidos se sumaron a los esfuerzos, recorriendo la zona e intentando reconstruir sus últimos movimientos. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las primeras diligencias. Se realizaron entrevistas, se recabaron datos y se exploraron distintas líneas de investigación. En un primer momento, una de las hipótesis apuntó a un hombre conocido en la zona, pero esta posibilidad fue descartada poco después. Incluso, ese mismo hombre fue hallado sin vida, lo que añadió mayor incertidumbre al caso y complicó el desarrollo de la investigación. La búsqueda continuó sin resultados concretos, hasta que el 1 de octubre de 2025 se produjo un hallazgo determinante. Las autoridades localizaron un cuerpo enterrado en el patio de una vivienda dentro de la misma comunidad. El lugar no era ajeno al entorno cercano de Leila, lo que hizo que la situación adquiriera una gravedad aún mayor. A pesar de las circunstancias, Carmen mantuvo la esperanza mientras esperaba la confirmación oficial. Sin embargo, poco tiempo después, las autoridades informaron que los restos correspondían a su hija. La noticia marcó el cierre de la búsqueda, pero al mismo tiempo dio paso a una nueva etapa centrada en esclarecer lo ocurrido.
Tras la confirmación de que el cuerpo encontrado correspondía a Leila, las autoridades realizaron los estudios correspondientes para determinar la causa de su muerte. El resultado de la autopsia indicó que el fallecimiento se produjo por privación mecánica de oxígeno. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a su familia para llevar a cabo los servicios funerarios. Sin embargo, debido al estado en el que fue hallado, el velatorio se realizó con el ataúd cerrado. Esta condición impidió que su madre pudiera verla por última vez, lo que representó una carga adicional dentro del proceso de duelo. Durante esos días, familiares, amigos y personas cercanas acudieron a despedirse. La comunidad que había participado en la búsqueda también estuvo presente en ese momento, acompañando a la familia en medio de la pérdida. A pesar de que la investigación continuaba avanzando, para la familia ese momento marcó el cierre definitivo de la búsqueda y el inicio de una etapa centrada en enfrentar las consecuencias de lo ocurrido. Pero antes de continuar, debemos conocer quién era Leila Montserrat y cómo llegó a tener ese fatídico final. Leila había nacido alrededor del 2010 en una comunidad rural del estado de Sonora, en México. Vivía junto a su madre y creció en un entorno donde las relaciones personales eran cercanas y constantes. Para el año 2025, su rutina estaba dividida entre la escuela, su casa y su círculo social. De acuerdo con quienes la conocían, era una adolescente tranquila, alegre y obediente, con vínculos cercanos dentro de su familia. No se trataba de una joven problemática, y su vida seguía el curso habitual de alguien de su edad dentro de esa comunidad. Como parte de ese mismo entorno, Leila mantenía relación con otras jóvenes con quienes convivía regularmente. Entre ellas se encontraban Brittany Michelle, de 15 años, y Montserrat, de 13. Ambas formaban parte de su círculo cercano, lo que explicaba el nivel de confianza que existía entre ellas. Un día antes de la desaparición, el 24 de septiembre de 2025, se registró un episodio que marcaría un punto de quiebre en la relación entre Leila y parte de su entorno cercano. Según el testimonio de su madre, la adolescente fue objeto de burlas relacionadas con su apariencia, en particular por su color de piel. Entre las personas involucradas se encontraban Brittany Michelle y Montserrat, quienes, de acuerdo con lo relatado, también estaban vinculadas a una tercera persona mayor de edad. La situación no se limitó a comentarios aislados, sino que generó un ambiente de tensión que fue percibido por la madre de Leila. Antes de retirarse del lugar, una de las menores lanzó una advertencia directa, señalando que lo ocurrido no terminaría ahí. Este momento fue presenciado parcialmente por una vecina, quien alcanzó a escuchar lo sucedido. Posteriormente, las jóvenes se retiraron juntas del sitio. De acuerdo con la información disponible, después de ese episodio se dirigieron a la casa de la persona mayor de edad con la que estaban relacionadas. Aunque en ese momento no hubo una confrontación mayor, lo ocurrido dejó un antecedente claro de conflicto que hasta entonces no había escalado más allá de ese tipo de interacciones. Con el paso de los días y tras el hallazgo del cuerpo, la investigación avanzó hacia el análisis del entorno cercano de Leila. En medio del avance de la investigación, surgió un elemento que cambiaría por completo la comprensión del caso. La madre de la adolescente recibió de forma anónima un video. El contenido mostraba a su hija dentro de una vivienda, en una habitación, con los ojos vendados y atada a una silla. Las imágenes, además de impactantes, aportaban información directa sobre lo que había sucedido. En la grabación se observaba cómo la joven permanecía en ese lugar mientras otras personas interactuaban con ella. En un momento, una de las voces le decía que estaba a punto de recibir una sorpresa. La adolescente, sin evidenciar lo que ocurriría después, reaccionaba con tranquilidad, incluso sonriendo, como si creyera en lo que le estaban diciendo. Sin embargo, la situación cambiaba de forma repentina. En el mismo video se registraba cómo comenzaban a someterla utilizando un objeto, lo que coincidía con los resultados posteriores de la investigación. El registro de esos hechos, que se prolongó por varios segundos, se convirtió en un elemento de alto impacto tanto para la familia como para las autoridades. En un inicio no se confirmó de inmediato la autenticidad del material. Aún así, el video comenzó a circular en redes sociales, lo que incrementó la atención pública sobre el caso. Con el tiempo, las autoridades validaron la grabación y la incorporaron formalmente como parte de la evidencia dentro de la investigación. Las evidencias recolectadas permitieron establecer una línea clara sobre lo que había ocurrido y señalar de manera directa a Brittany Michelle y Montserrat como responsables del hecho.
En ese contexto, las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda donde había sido localizado el cuerpo, con la participación de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el apoyo de fuerzas estatales. Durante ese procedimiento se obtuvieron elementos que resultaron determinantes. A partir de estos hallazgos, las autoridades lograron reconstruir los momentos previos al crimen. Según esa reconstrucción, la noche del 25 de septiembre, Leila fue convencida por sus dos amigas para acompañarlas mediante un engaño. Le dijeron que le tenían preparada una sorpresa relacionada con su próximo cumpleaños, incluso mencionando que le presentarían a un joven. Confiando en esa versión, Leila accedió a ir con ellas. Fue así como la llevaron hasta la vivienda donde posteriormente ocurrieron los hechos. Una vez en el lugar, de acuerdo con la investigación, la privaron de la respiración. Después, intentaron ocultar lo ocurrido cubriendo el cuerpo con cal y enterrándolo en el patio de la casa. Con las evidencias reunidas y la identificación de las responsables, el caso fue llevado ante el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ambas menores fueron procesadas por el delito de feminicidio, además de infracciones relacionadas con las normas de inhumación. Desde ese momento quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras avanzaba el proceso judicial. Durante el desarrollo del caso trascendió que ambas habrían señalado como motivo del crimen situaciones de envidia y rivalidad vinculadas a un joven. Sin embargo, según el testimonio de la madre de Leila, en ningún momento percibió un reconocimiento pleno de responsabilidad ni muestras de arrepentimiento por parte de las implicadas, incluso durante el tiempo en que ella buscaba desesperadamente a su hija. El video, que había sido recibido de forma anónima, terminó siendo incorporado oficialmente a la carpeta de investigación. Este elemento se convirtió en una de las pruebas centrales dentro del proceso, aunque no se logró establecer con certeza quién fue la persona que lo filtró. Finalmente, en marzo de 2026, se dictó sentencia. Brittany Michelle recibió una medida de internamiento de 2 años y 10 meses, mientras que Montserrat fue sancionada con 11 meses de libertad asistida. Además, el tribunal fijó una reparación por daño moral de 5,677 pesos mexicanos. Estas decisiones se enmarcaron dentro de los límites legales establecidos para menores de edad en el sistema penal mexicano. Tras darse a conocer la sentencia, la familia de Leila manifestó su inconformidad con las decisiones del tribunal. En particular, su madre consideró que las sanciones impuestas no correspondían a la gravedad de lo ocurrido. También cuestionó el monto fijado como reparación del daño, señalando que los gastos funerarios habían superado ampliamente esa cifra, por lo que decidió no aceptar la indemnización. De acuerdo con su testimonio, la resolución judicial la colocó en una situación compleja, ya que, según explicó, de no haber firmado el acuerdo, existía la posibilidad de que las responsables quedaran en libertad. Aún así, expresó su intención de continuar por la vía legal, buscando que se revisara tanto la pena como la compensación económica establecida. El caso también generó una reacción más amplia. La difusión del video en redes sociales incrementó la atención pública y provocó diversas opiniones sobre el funcionamiento del sistema de justicia para adolescentes. Entre los principales cuestionamientos se señalaron la duración de las condenas, la proporcionalidad de las sanciones y la efectividad de los mecanismos para atender este tipo de hechos. Lo ocurrido con Leila no empezó esa noche. Venía de antes. Burlas constantes, comentarios sobre su apariencia, una dinámica donde siempre estaba en desventaja. No eran desconocidas, eran personas de su entorno, amigas, que en realidad ya habían marcado una relación desigual y dañina. Y aún así, ella siguió cerca. Tal vez por miedo, tal vez por no saber cómo salir de ahí, tal vez por la inocencia de creer que todo podía cambiar. Esa es una de las partes más incómodas de esta historia. Entender que el peligro no siempre viene de fuera, sino de quienes están dentro. Esto obliga a mirar más allá del caso, a preguntarnos qué estamos enseñando. Porque no basta con decir no te juntes con malas compañías si no enseñamos a identificar el daño, a poner límites, a alejarse a tiempo. Pero tampoco basta con eso. También hay que educar desde el otro lado. Enseñar a respetar, a no humillar, a no construir relaciones basadas en la burla o el desprecio. El color de piel no define a nadie, y en este caso ni siquiera era una diferencia real.
Quienes la atacaban compartían esa misma característica. Lo que había no era diferencia, era violencia. Y luego está lo más difícil de aceptar: la frialdad. La decisión de grabarlo todo, de convertir un asesinato en un registro, en algo que después circuló. No fue un impulso descontrolado, fue una acción sostenida, consciente, sin señales de empatía en ese momento. Por eso, para muchos, las consecuencias nunca estarán a la altura de los hechos, porque cuando la violencia se ejecuta de esa forma, con esa claridad, la expectativa de justicia cambia. Y lo que queda es una sensación persistente de que algo no encaja. ¿En qué momento una relación deja de ser amistad y se convierte en un riesgo real? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a detectar y alejarse de personas que los dañan? ¿Y estamos educando también para que no sean ellos quienes ejerzan esa violencia? Te leo en los comentarios. Y así llegamos al final del caso de hoy. Me gustaría mucho conocer tu opinión, así que te invito a dejarla en los comentarios, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video. Soy Valeria y te espero en el próximo episodio de Mujeres Peligrosas. Hasta la próxima.